Así que quiero compartirte la palabra del Señor en esta mañana. Voy a pedir que me ayudéis a buscar varias citas bíblicas. Así que la primera cita, Romanos 13, 11 y 12. Otra persona que busca Romanos 3, 14. Romanos 13, 11 y 12. Una. Segundo, Romanos 3, 14. Efesios 4, 24. Otra persona. Efesios 4, 24. Colosenses 3, 12. Y Colosenses 3, 14. 3, 12 y 3, 14 de Colosenses. Apocalipsis 3, del 17 al 19 y Apocalipsis 3, 5. Repito otra vez. Primera, Romanos 13, 11 y 12. Segunda cita, Romanos 3, 14. Tercera cita, Efesios 4, 24. Cuarta, Colosenses 3, 12 y 3, 14. Y Apocalipsis 3 del 17 al 19 y Apocalipsis 3, 5. Pues comencemos la lectura de la palabra del Señor, aleluya, y oramos al Señor que en esta mañana el Señor siga hablándonos, amén. El Señor está en medio de nuestro. En la adoración nos conectamos al Espíritu del Señor y ahora en este momento, a partir de que tú y yo tomamos lo que el Señor nos da a entender, esto produce que las demás cosas en nuestra vida se ordenen conforme a la voluntad del Señor. Amén. Es imprescindible y más importante que nunca, a medida que nos acercamos a la venida del Señor, es cada vez más importante que tú y yo entendamos la voluntad del Señor. Es importantísimo. Esto hará que el poder de Dios venga sobre nosotros, esto hará que la gracia de Dios abunde en nosotros, y hará que vivamos una vida de victoria, porque Cristo ya la ganó por nosotros. Aleluya, aleluya. En medio de estos tiempos. Versículo 1 del capítulo 52 de Isaías. Para este tiempo, creo que el libro de Isaías revela el tiempo postrero que ya fue en la primera venida de Cristo, pero vuelve a revelar el tiempo postrero y ya muy cercano a la segunda venida de Cristo. Sigue siendo algo actual para nuestros días. Y mientras estaba el pueblo confinado, mientras estaba el pueblo esclavizado, mientras estaba todavía el pueblo en Babilonia, Dios le estaba revelando todo lo que Él iba a hacer. Y esto es algo importante, porque en circunstancias como la que estamos viviendo en estos tiempos, y en medio de las tinieblas, Dios nos revela lo que Él va a hacer. Amén. Gloria a Dios. No veo muy convencido. Pues más o vale con convencer. ¿No creéis esto? Pues decid amén si lo creéis. Aleluya. Tiene que haber un feedback. ¿Me entiendes? El feedback es uno pregunta, el otro responde. Aleluya. Si no, no se puede, ¿eh? Aleluya. En medio de esta situación, en medio
de las penurias de la esclavitud, en medio de la dificultad de la esclavitud, Dios les reveló claramente qué es lo que iba a hacer. ¿Crees que Dios puede volverlo a revelar otra vez? Amén. Amén. ¿Crees que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos? Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios hará en una circunstancia parecida a la esclavitud? En una circunstancia donde se para todo. En una circunstancia como la que estamos viviendo, donde todo el mundo está expectante a las nuevas restricciones, donde todo el mundo está expectante a que quiten o cambien alguna de estas restricciones, a que todo el mundo está expectante a que salga la vacuna, al que todo el mundo está expectante a no perder el trabajo. Y cuando el pueblo estaba en esclavitud, estaban fuera de su tierra, estaban fuera de su casa, estaban totalmente confinados, estaban más que confinados. Pero en situaciones de este tipo es cuando Dios obra y muestra lo que Él va a hacer. En tiempos de bonanza, cuando el pueblo de Dios entró en la tierra prometida y conquistó la tierra prometida, Dios no se reveló de la misma manera, sino que fueron conquistando la tierra y una vez la poseyeron, ya su trabajo era estar adorando al Señor. Pero no revelaba, no se manifestaba como en Babilonia, mientras estaban esclavos. Así que hay circunstancias y momentos de la vida en los que Dios obra de determinada manera. Y este es uno parecido a como cuando estaban en Babilonia. Y les da instrucciones fabulosas. Fabulosas. Te animo a que lo leas el libro entero. Da instrucciones fabulosas. Los primeros capítulos hablan sobre la justicia de Dios, sobre el Rey justo que ha de venir, sobre la gloria de Dios que ha de venir, y luego ya empiezan los capítulos adelante a hablar de los juicios del Señor y de los fallos que estaba cometiendo el pueblo de Israel, y una vez ya confinados empieza a decirles exactamente lo que Dios tiene pensado hacer. Así que, ¿qué hará Dios en estos momentos? Lo mismo. Revelarnos lo que Él va a hacer y darnos las instrucciones para vivir conforme Él quiere que vivamos. Así que, en medio de todo esto, a un remanente que eran los últimos que habían quedado, y dentro de estos que habían quedado había personas que todavía no andaban muy bien y seguían todavía teniendo algún ídolo en casa, y había otro pequeño remanente que trataba de buscar a Dios con todo su corazón. Pero de una u otra manera habían sido los únicos que quedaban presos en Babilonia. Y el Señor les dice: despierta, despierta, vístete de poder, Sión, despierta, despierta. En el despertar bíblico se encuentran cosas poderosas. En el despertar bíblico se encuentra que el despertar es despertar al tiempo de Dios, al kairos de Dios. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? Todas despertaron. ¿Por qué despertaron todas? Porque era el momento del Señor. Amén. El novio venía.
Era el kairos, era el momento. Y todas que habían cabeceado despertaron. Unas tenían aceite en las lámparas y otras no, pero todas despertaron. Así que el despertar, cuando Dios dice despertar, está diciendo: chicos, despertar, que viene lo que traigo. Despertar. Es como cuando el padre de familia entra en casa y trae un regalo o quiere dar una buena noticia a todos, y si algunos están: despertad, vengan, reuníos, que quiero daros la buena noticia. Esta es un poco la idea: despertar, reuníos, congregaos, estar juntos, porque quiero dar la idea. Aleluya. Despertar en el libro de Ageo también simboliza otra cosa diferente: despertar en el Espíritu. Pero despertar en el Espíritu también, ¿por qué y a qué? Despertar en el Espíritu de su situación. Quiere decir, el pueblo en el tiempo de Ageo ya habían salido de Babilonia, ya se había cumplido esta palabra, habían ido a Jerusalén, habían empezado a construir las casas y se habían dejado el templo ahí medio abandonado. Se ocuparon de reconstruir todo, y cuando ya estaban sus casas artesonadas, como dice la palabra del Señor, el Señor les dijo: chicos, que no hemos terminado. Habéis hecho vuestras casas y la mía está vacía. Venga, subid al monte, traed madera y vamos. Pero dice que tuvo que despertar. Despertó a Ageo, despertó a algunos más, y luego despertó a todo el pueblo a un tiempo de edificar en el Espíritu, a un tiempo de moverse en el Espíritu, a un tiempo de moverse a una en el Espíritu. Y despertó el Señor, dice la palabra del Señor. Despertó. Y se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque era un pueblo grande y estaban en sus cosas. Y creo que con el primer confinamiento aprendimos bastante sobre los afanes de esta vida. Nos consumen el tiempo y no nos deja ver lo que el Señor tiene, porque estamos metidos en nuestras cosas. Por eso es necesario este tipo de despertar. Despierta. Es tiempo de despertar. Y cuando uno es obediente al Señor, ha entregado su corazón al Señor, escucha la palabra del Señor, que la fe viene por Él, oír la palabra del Señor, entonces le dice al Señor en obediencia: Señor, yo creo en lo que estoy escuchando y quiero que tú me despiertes. Quiero entrar en ese despertar. Quiero entrar en ese despertar que me aúna con el cuerpo de Cristo, me aúna en un mismo plan común, que en aquel entonces fue construir el templo que se había quedado en un último lugar. Ahora en este tiempo es despertar y seguir adelante en los caminos que Dios está produciendo. Dios está produciendo caminos de salvación, está produciendo caminos de milagros, está produciendo caminos de fluir del Espíritu, está abriendo canales. El río del trono de Dios va a manifestarse tanto en la tierra como en el cielo, porque Cristo lo declaró, que se haga, que el reino de los cielos se ha acercado aquí a la tierra, y el río de Dios va a revelarse, y Dios está produciendo los lugares donde esto va a acontecer. Y tú y yo tenemos que estar ahí orando por estos lugares, que nos revele estos lugares, porque en cuanto que termine la pandemia, vamos a salir a estos lugares en el orden en el que el Señor nos lo vaya revelando. Amén. Vamos a salir a encontrarnos con lo que Dios ha hecho. Aleluya. No te quepa la menor duda que lo vamos a hacer. Y yo sé que habrá
creyentes aquí en este lugar que lo van a hacer. Aleluya, aleluya. Despierta y vístete de poder. Vístete de tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa. Así que entendemos ya lo que es el despertar, y despertar en lo que Dios quiere. Es como que uno está afanado y de repente, ¡pum!, se despierta y ve ahí lo que Dios quiere y se planta en lo que Dios quiere y empieza a caminar. Aleluya. Ese es el tipo de despertar. Aquí está hablando el Señor a ese pueblo en esclavitud, desfalleciendo, desanimado, viendo la situación que parecía que no llegaba nunca el día de la liberación, sufriendo por las circunstancias, pero Dios no les está hablando conforme a lo que estaban viviendo. Dios les está hablando conforme a lo que eran. ¿Qué era? El pueblo de Dios. El pueblo era un pueblo escogido por Dios. Y por eso Dios le dice: despierta y vístete de poder, Sión. Vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa. Y nos conviene entender el lenguaje espiritual, porque si tú crees en el lenguaje espiritual de Dios, producirá un cambio en el plano natural. Si tú crees en el lenguaje espiritual de Dios y en lo que Dios te dice a ti y a mí, el creer en ello hará un cambio en el plano natural. Amén. Así es como funciona. No funciona de otra manera. Espero que hay muchos, y me incluyo en ese, de muchos que a veces nos hemos equivocado y hemos esperado a que el plano natural cambie, pero Dios no funciona así. Hemos esperado a que el plano natural cambie para luego creer en lo espiritual, y esto no funciona así. Y nunca cambia y nunca avanzamos, y nunca cambia el plano natural y no avanzamos. Cuando crees en lo que Dios dice con todo tu corazón y lo abrazas para quererlo vivir, el plano natural termina acompañando. O sea, Dios lo cambia para que tú puedas vivir la voluntad del Señor. Dios produce y hace los cambios que sean. Si abrió el mar rojo, no cambiará 4 pequeñeces en esta vida. ¿Qué ves más difícil, el mar rojo o algunos de tus problemas? El mar rojo, ¿no? El río Jordán, aleluya. Romanos 13, 11 y 12, quien lo tenga por favor, y 3, 14. Con voz alta, quien lo tenga por favor. Romanos 13, 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amén, 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 aleluya. Así que vistámonos de las armas de la luz. 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces me he equivocado, es 13:14. Estaba dudándolo. 13:14. Sino vestido del Señor Jesucristo, no lo hay para el deseo de la carne. Bueno, pues ese definitivamente, ese ¿cuál es? Romanos 13, 12, 13 y 14. Vale, muy bien. Efesios 4:24. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así que llevamos
vestíos de las armas de luz. Hemos leído que le dijo al Señor, despierta y vístete. No te despiertes de cualquier manera. Despiértate y vístete de las cosas espirituales. Y Efesios nos ha dicho, ¿cuál era? Vestidos del nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre. Declaremos, vistámonos de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Sabes que si no andamos en las cosas del Señor, se nos llega a olvidar que tenemos una nueva vida en Cristo? Es como tener algo importante y no poderlo utilizar. Es como tener, no sé, un montón de riquezas en la otra punta del mundo y no poder disfrutar de ellas. Por eso la palabra tan íntima, vístete, vistámonos. Y si lo declara es porque se puede hacer. ¿Cómo? Mira, a mí no me importa cómo. Estoy aprendiendo que no me importa cómo. ¿Qué hago primero? ¿Como el pantalón, el derecho y luego la izquierda? No, déjame. Cristo lo ha hecho por nosotros. Tú y yo creemos y lo declaramos. Yo lo creo y lo tomo. Y cuando tú por la mañana te levantas y lo pones en práctica, buenos días, Señor, buenos días, Espíritu Santo, buenos días, papá, me he visto con lo que tú me has dado. Y tú le dices esto al Señor y hecho está. Y ya no te has olvidado de ello, sino que lo has declarado. Colosenses 3:12 y 14, por favor. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, llamado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Amén. Wow. ¿Has visto cuántas cosas podemos vestirnos? Sí. Wow. Vistámonos, vistámonos. El 14 lo has leído también. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Amén. Vistámonos de amor. Aleluya. Aleluya. Vistámonos, vistámonos. Vístete. Vístete de tu nueva vida en Cristo, lo más importante. ¿Sabes que la nueva vida en Cristo es lo que Dios produjo para los del Antiguo Testamento que no pudieron cumplir la ley? ¿Sabes cómo pudieron cumplirle? Con este diseño que creó Cristo. Una nueva vida en Cristo. Un nuevo nacimiento dentro del ser humano, espiritual, real, totalmente real. Un nuevo corazón, unos nuevos oídos en Cristo. Esto es un regalo tremendo, tremendo. Y a veces se nos olvida que tenemos esto. Apocalipsis 3:17 al 19. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres una desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que allí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ni ilumine tu ojos con colirio, para que veas. Yo aprende contigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén, amén, aleluya. No lo escucho bien. ¿Qué dice aquí de que nos vistamos? Vestiduras blancas, amén. El oro refinado es el oro refinado de la prueba. Cuando tú y yo pasamos una prueba, queda oro refinado.
Aleluya. Y está diciendo, ve y compra oro. Porque estaba hablando a los que les iban bien, porque en la parte del pueblo de Dios también había gente que económicamente le iba muy bien. Y les está diciendo, tú crees que te va bien, pero no es así. Espiritualmente le declara cómo le está yendo cuando le llama pobre. Está diciéndole, espiritualmente, esta es tu realidad, porque crees que te está yendo bien. Así que necesitas oro fino, necesitas el oro de la prueba, necesitas ser probado. Porque cuando todo nos va bien, o cuando tenemos una situación holgada, nos olvidamos hay una tendencia a olvidarse de la necesidad y andamos por la vida de otra manera, ¿sabes? Andamos como que, bueno, yo quiero esta, bueno, venga, me lo compro, vamos para allá. Sí, bueno, hoy vamos a tal, venga, vamos al restaurante. No me meto con todas estas cosas, ¿eh? Estoy hablando de una actitud que surge cuando uno tiene una vida un poco más holgada, ¿no? Es como que, no sé, no es que vayamos sacando pecho, pero como hay, ¿eh? Y es algo que no podemos evitarlo. Vestiduras blancas. Vístete de vestiduras blancas. El 3.5, por favor. Apocalipsis 3.5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Wow. Así que uno puede ser borrado del libro de la vida. Wow. Así que vivamos, vistámonos, adoremos, amemos, busquemos lo de Dios, no por necesidad, hermanos, sino que la verdadera necesidad es depender de Dios, es que esto sea la verdadera necesidad. A la mayoría de nosotros, las necesidades de las circunstancias nos han llevado a creer en Cristo. Uno estaba pasando por una situación, otro por otra, y eso de alguna manera preparó nuestro corazón, yo creo que a la mayoría, por no decir a todos, y nuestro corazón se preparó con ciertas circunstancias que ocurrieron en la vida. Y una vez que ocurrieron esas circunstancias, había un día escrito donde alguien vino a hablarnos y recibimos la palabra del Señor. Pero ahora el objetivo del Señor no es que sigamos viviendo cuando necesitamos cosas de la vida, sino que realmente necesitemos la comunión con el Señor. Que esto sea la verdadera necesidad de nuestra alma. Necesito estar contigo. Que si te saltas un día, diga, uy, no me siento bien, me he saltado un día de oración al Señor, no me siento bien. Y le pedimos perdón al Señor y le decimos, Señor, luego cuando llegue a casa estaré un rato contigo, no me siento bien. Así que, hermanos, voy a ir ya rápido de lo que queda lo demás después de esto, para ir rápido. Sacúdete el polvo de Babilonia, sacúdete el polvo de Babilonia, levántate. ¿Qué te parece si lo hacemos tal cual lo dice? Levántate, por favor, hermano, levantémonos juntos. Sacúdete, sacúdete el polvo. Les estaba diciendo, mientras estaban, Babilonia estaba en una zona desértica. Sacúdete el polvo. Levántate, sacúdete el polvo y ahora siéntate. Tal cual lo dice, lo estamos haciendo tal cual lo dice. Siéntate, Jerusalén. Siéntate, ciudad santa. Siéntate, pueblo escogido. Dios no te puede ver de otra manera.
Aunque tú y yo no nos veamos así, Dios no te puede ver de otra manera. Por la sangre de Cristo siempre te va a ver de la misma manera, a no ser que tú y yo nos apartemos de Dios, nos alejemos de Dios. Si tú no te alejas de Dios, si no te apartas de Dios, Dios no te puede ver de otra manera, porque te ve a través de la obra de Cristo, y Cristo está a su lado para recordarlo. Aleluya, al lado de la diestra del Padre. Aleluya. Nos soltamos el polvo y después suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Suéltate las ataduras de tu cuello, suéltate las ataduras de tus manos, suéltate las ataduras del mundo, disciérnelas, ponte delante del Señor, discierne tus ataduras, discierne esos compromisos que no te dejan andar en los caminos del Señor. Disciérnelos, discierne esa parte de tu vida que no te deja andar en los caminos del Señor, disciérnela, porque a veces hay áreas de nuestra vida, áreas de nuestro corazón, decisiones que hemos tomado en la vida, y te digo que esto yo te doy fe de ello, porque en nuestra vida familiar muchos obstáculos han venido y hemos orado por ellos y el Señor los ha terminado quitando. Me he enredado en las cosas de esta vida igual que vosotros, pero cuando me he visto enredado y sabía que estaba enredado, he clamado al Señor para dejar de estar enredado, y cuando he clamado al Señor para dejar de estar enredado, Él me ha hablado, me ha guiado y me he desenredado y he dejado trabajos. Podría contarte cuántos trabajos he dejado porque me enredaba en la vida y no me dejaban seguir al Señor. Tiempo de soltar las ataduras, porque así lo dice el Señor. ¡Wow! Y tú fíjate lo que le está diciendo, pero si están presos, Señor, si están cautivos. Pero el Señor está diciendo, pero yo les estoy hablando el porvenir, estoy hablando lo que tienen que hacer, estoy hablando lo que tienen que declarar, estoy hablando lo que tienen que asumir. Pero Señor, si están esclavos, pero para salir de esta situación tienen que asumirlo en su situación, tienen que escucharlo mientras están en esa situación, tienen que adoptarlo, recibirlo mientras están en esa situación, y tienen que declararlo mientras están en esa situación. Y cuando yo tengo el día, ocurre, y así ocurrió. Porque así dice el Señor: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Está refiriéndose a un ejemplo parecido al de José, la familia de José en Egipto. Primero José se fue a Egipto, bueno, el Señor, por una serie de circunstancias, terminó en Egipto siendo la segunda mano de Faraón, administrando toda la comida para en los tiempos de hambruna poder repartir. Aleluya, aleluya. En parte Dios ha hecho algo así en pequeñito con los alimentos, con Pedro y Mónica ahí a la cabeza surgió esta situación de poder repartir alimentos, poder repartir también cositas que no da la Cruz Roja ni el Banco de Alimentos, ¿verdad que se agradece? Amén. Esas cositas, los corazoncitos y plátanos, pizza, de todo, que eso no lo da el Banco de Alimentos. Se agradece esas cosas de parte del Señor. Y la situación, no fueron esclavos por la mala gestión de José, fueron esclavos porque el rey se manifestó. En esta ocasión fueron esclavos porque los dirigentes, los reyes de la época, todos los reyes de aquel momento, hicieron pactos con Egipto y con Asiria en vez de clamar a Dios. Así que realmente había como parte del pueblo que no era tan culpable, ¿no?, de esta situación. Y el Señor está diciendo,
no vendí nada, no cobré nada, en balde ocurrió, pues recibiréis la salvación gratuita. ¿Qué es lo que vamos a recibir gratuito de aquí a no mucho, que tiene que ver con la pandemia? La vacuna, ¿verdad? La vamos a recibir gratuita. ¿Sabes que el Señor da la salvación gratuitamente? La salvación fue gratuita. ¿Sabes cómo salieron de Babilonia? Salieron de Babilonia con gran parte de las riquezas que había robado los reinados anteriores a la casa de Israel, y con riquezas de Babilonia para ir a reconstruir Jerusalén. Así salieron. Pero no salieron como Egipto, que en medio de esa salida de Egipto tuvieron que huir porque otra vez se levantó Faraón y en medio del Mar Rojo se los quiso cargar. Esta vez no fue así. Esta vez el rey no creyente, que era Ciro, recibió palabra del Señor y dijo que todos los que fuesen de Jerusalén, que fuesen a Jerusalén para, por ahí va, más concreto, Para hacer altar, amén, construir, para hacer casa al Señor, casa a Dios. Este era el plan, pero ¿sabéis que este era un plan verdadero? Porque Jesús tenía que nacer en una ciudad y tenía que ser la ciudad del pueblo del pacto. ¿Sabéis que tenía que ser la ciudad del pueblo del pacto? Que Jesús no podía nacer en otro lugar porque habían de cumplirse las Escrituras. Así que tú fíjate que era importantísimo reconstruir Jerusalén. Que no es porque pues viene un huracán y te quedas sin casa. No, que no estamos hablando de eso. Que estamos hablando de la voluntad de Dios, estamos hablando de un pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo del pacto, y un pueblo que sigue a Dios. Cuando le sigue le va bien, y cuando no le sigue no le va bien, porque es el pueblo de Dios. Y Dios tiene que reinar y gobernar. Y cuando el pueblo de Dios busca otro reino y otro gobierno, pues no le va bien y la fastidia. Y cuando vuelve al Señor, pues se arreglan las cosas. Ciudad santa, pueblo de Dios, escogido, adquirido por Dios. Hemos estado leyendo también, aleluya. Así que así es como salieron y fueron con las riquezas, porque lo ha dicho el Señor. Versículo 6: por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Esto lo dice en varias ocasiones y les llega a confrontar al pueblo de Dios en capítulos anteriores, y les llega a decir: no fui yo el que hice, no fui yo el que abrí el Mar Rojo. Cuando yo abrí el Mar Rojo, yo estaba allí. ¿Me entendéis? Y el Señor está volviendo a repetir: yo lo hice, yo estaba allí, yo lo haré, yo estaré. Yo lo haré, yo estaré. Así que saldremos a andar en los caminos que el Señor ya ha preparado, que nos va a revelar, y Él estará. Y se producirán obras de Dios que ya Él ha formado, como cuando ya lo hizo en el pasado. Así que Él estará presente. Después, Él ahora está presente. Después de la pandemia estará presente. ¿Y qué haremos? ¿Celebrar que hemos salido de la pandemia? Pues yo creo que no. Yo creo que me voy a dedicar a lo que dice el versículo 7. Bueno, lo celebraremos, ¿verdad?, en nuestros cultos en adoración, pero la dedicación va a ser: cuán hermosos son sobre los montes
los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nos gozaremos en que el Señor reina, ha reinado, está reinando y va a reinar, y nos gozaremos en esto. Pero cumpliremos lo que dice la palabra del Señor. Versículo 8, voz de atalayas, alzarán la voz, y a una voz gritarán de júbilo, porque con sus propios ojos verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Con sus propios ojos lo verán. Voz de tus atalayas, mensajeros. Había dos tipos. Había los mensajeros que enviaban los mensajes, tanto de avisos de guerra, como de comunicados de cualquier tipo, como de comunicados de un reinado a otro. Había mensajeros. Y luego estaban los atalayas, que estaban en los muros de la ciudad, que se levantaban con torres para que estuviesen desde una buena altura, para ver el peligro cuando venía desde lejos, y vigilaban los atalayas el peligro que venía desde lejos. Pero aquí son dos personajes que gritan, que alzan la voz, y uno es en forma de mensajero, que declaran lo que Dios está haciendo, que van a declarar lo que Dios está haciendo, que se están preparando para declarar lo que Dios está preparando, y que van a ir por aquellos caminos. ¿Cómo? Yo estoy empezando a orar al Señor para que, igual que en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo les hablaba a los apóstoles, de la misma manera nos hable a nosotros, para ir y andar por los caminos que Dios ha formado, que los está formando. Son lugares donde se va a derramar un hambre de Dios y va a haber salvación para esas vidas. Son otros lugares donde van a haber milagros concretos de una o de otra manera. Son lugares donde va a haber un fluir del Espíritu. Son lugares donde va a cambiar la atmósfera. Lo mismo estaremos allí 2 o 3 días llevando la palabra del Señor, y de repente, tanto al primero como al tercer día, empiece a cambiar la atmósfera, porque Dios lo está determinando ahora. Ahora, en el tiempo de la pandemia, es donde Dios está haciendo todo esto. Y los ángeles están ayudando a Dios a producir todo esto. Y la iglesia tiene que estar preparada. El mensajero tiene que estar preparado, y el atalaya tiene que estar preparado. Porque con sus propios ojos verá lo que el Señor, como vuelve a traer a Sion. Porque con nuestros propios ojos lo veremos. Aleluya. Lo veremos y lo veremos. Y yo pienso salir como cuando voy a ver algo, y voy a buscar y salir como cuando voy a encontrarme con algo. Cantad alabanzas, alegraos. Por favor, ir viniendo los músicos para terminar con una oración. Alegraos juntamente. Que no vean. Alegraos juntamente dice. Amén. Alegraos. Es que he puesto un color aquí que no me deja. Aleluya. Ruinas. En la Reina Valera dice ruina. Ruina. Aquí sí que les llaman tal cual era. Y les dice, seguro que cariñosamente, cantad alabanzas, alegraos juntos, ruinas de Jerusalén. Y aquí ya se les dice cómo estaban los pobres, que estaban en una ruina tremenda. Porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén, ha consolado a su pueblo
y ha pagado el precio de la esclavitud. Ha traído consuelo a su pueblo, estaba trayendo consuelo, había un consuelo ya preparado que ya se estaba empezando a manifestar y los había redimido y los soltaba, porque sabéis que soltar a todo un remanente, más de 100 y pico mil personas, soltar a un remanente costaba mucho dinero y había que pagar, ¿sabéis? Y cuando dice redimir, yo lo he pagado. Esta vez no pagó con dinero porque dio una orden, pero cuando está diciendo de redimir, yo los he redimido, los he liberado. Y Dios no lo hace de cualquier manera, sino que cuando te saca de una situación te pone en otra. Y esto es lo que tenemos que entender. Cuando Dios te saca de una situación, te pone en su situación. ¿Me entiendes? Y a veces no nos damos cuenta, nos saca de una situación y seguimos en nuestro camino. Y qué bien se anda en nuestro camino. Cuando Dios te saca de una situación, te pone justamente en su camino. ¿Me entiendes? En su voluntad. ¿Sabes lo que hemos aprendido mal? Que los que andan en su voluntad son los líderes y todo. Esto es mentira. Esto es una mentira diabólica. Es una mentira del diablo. Cuando Dios te salvó, fue para que andases en sus caminos. Cuando Dios me salvó, fue para que andase y viviese para Él. Y no hay más. Y no hay más. Y cuando estemos en el cielo, vamos a alucinar, porque aquí no te puedes llegar a imaginar la bendición de haberle dicho que sí a Cristo. Y estaremos en una vida tremenda, que no hay palabras para describir qué tipo de vida viviremos allí. Así que Dios los saca del camino para ponerlos en el centro de su voluntad. Y Dios ha permitido todo esto para que despertemos, le busquemos y ponernos en el centro de su voluntad, por lo que Él va a hacer. Porque esto sí que, ¿quién irá? Dice la palabra del Señor. ¿Quién irá si no hay quien les predique? ¿Cómo se convertirán si no hay quien les hable? ¿Verdad? ¿Quién irá? La iglesia, la novia, la esposa de Cristo, aleluya. No es para otro ni para otro, para la novia, aleluya, aleluya. Así que el Señor desnudó su brazo, su santo brazo, ante los ojos de todas las naciones, y de todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios. ¿Cómo mola? ¿Te imaginas? El Señor desnudará su brazo, se arremangará y lo hará. Amén. Y nuestros ojos lo verán. Aleluya. Apartaos, apartaos, salid de ahí, pobrecillos, estaban esclavos, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo como en Egipto, porque el Señor irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será nuestro Dios, el Dios de Israel. Ponte de pie, aleluya, y terminamos orando. Aleluya. Aleluya. Apartaos, apartaos. Apartaos de en medio de ellos. Aleluya, aleluya. Aleluya. No hagáis tratos con ellos. Aleluya. Aleluya. No hagas tratos con el mundo. Aleluya. 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 Céntrate en esta mañana, céntrate, céntrate. Dios te saca de esta situación.
Dios te saca de esta situación para ponerte en su situación. Aleluya. Oh, para ponerte en su situación. Dios nos guarda de esta pandemia para colocarnos en el centro de su voluntad. Aleluya. Dios nos guarda de esta pandemia para que despertemos, para que nos vistamos, aleluya, de Cristo. Vístete de Cristo, vistámonos de Cristo. Ahora lo estamos haciendo cada vez que oras, cada vez que lees la palabra del Señor, cada vez que lo declaras. Es bueno que lo declares. Yo lo declaro. Me he visto, Señor, no sé bien cómo se hace, pero me he visto. Si tu palabra lo dice, es posible. Yo me he visto. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. En Ezequiel no resucitó cualquier cosa. En Ezequiel, los que fueron resucitados, esos huesos secos, en la visión que tuvo, que era parte, era el pueblo de Dios, de repente resucitaron y fueron formados en un gran ejército. Quiere decir, lo que se formó, los tendones, la carne sobre esos huesos, cuando terminó la obra del aliento de Dios, eran un ejército para hacer la voluntad de Dios. Tú y yo, será formado en nosotros la voluntad del Señor y quedará las vestimentas de Cristo. Cristo en nosotros, Cristo en ti. Seremos las manos, los pies, la boca, los oídos de Cristo aquí en la tierra, aleluya, aquí en la tierra, en el trabajo, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés comprando, cuando estés haciendo tus quehaceres, y luego con las actividades que hagamos como iglesia. Vamos a hacer un tabernáculo, si Dios lo permite. Vamos a hacer un tabernáculo, vamos a estar orando por los lugares donde lo vamos a montar. Y en los lugares donde el Señor nos muestre montarlo, estaremos entre 4 y 5 días, para que le dé tiempo a la gente a enterarse. Tenemos ya 2 carpas, he comprado hace tiempo 2 carpas, por fe. Y esas 2 carpas, una será para el tabernáculo y otra para las personas que estén interesadas, que sean tocadas en el tabernáculo. Y estaremos yendo, si lo podemos hacer una vez al mes, si lo podemos hacer una vez cada 2 meses, lo haremos así, según la capacidad que tengamos para hacerlo, así iremos. Y vamos a ir con este tabernáculo a andar los caminos que Dios ha preparado, a ir por los lugares que el Señor nos muestre, que el Señor nos dirija, que el Señor nos enseñe. Otros se levantarán dones. Hay dones entre vosotros. Otros os dará visiones el Señor. Y en medio de, aparte de lo que haremos conjuntamente con la iglesia, unos irán a los hospitales, otros irán a otros lugares, otros irán a sectores diferentes de la sociedad. Jordi, Carolina se están preparando y pondremos un vídeo pronto en un ministerio para ir a compartirles el amor de Cristo a las personas víctimas de tratas, sobre todo un área que está muy relacionada a la prostitución. Lo iremos diciendo, lo vamos a ir diciendo, se va a ir explicando con detalles. Se van a ir levantando dones y talentos que Dios va a despertar. Aleluya. Y a medida que lo despierte, este tipo de movimientos requerirán de gente que ayude. Y esperamos que todos los que podáis vamos a estar en activo, vamos a estar como despiertos, despiertos, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, te decimos en esta mañana, henos aquí.
Hemos aquí, heme aquí, Señor. Heme aquí. Despierta mi vida. Despiértame, Señor, conforme a tu voluntad, oh Dios. Quiero despertar y despertar como tú hiciste aquel ejército que eran unos huesos secos y de repente era un ejército. Quiero despertar y verme de esa manera, como lo que soy. Quiero despertar viéndome lo que soy para ti, lo que tú quieres de mí. Díselo, quiero despertar entendiendo lo que tú quieres de mí y entendiendo lo que soy para ti. Aleluya. Para este nuevo tiempo, para este nuevo tiempo, este nuevo amanecer, esta nueva etapa. Esta circunstancia ha marcado y va a marcar la historia de la vida. Aleluya. Ya lo veréis cómo se escribirá en los libros de enseñanza de los próximos años este acontecimiento. Señor, nos quedamos, Señor, en tu intimidad. Quedamos bajo la sombra de tus alas, Señor. Y Espíritu Santo, pedimos tu sello sobre tu palabra, sobre la palabra de Dios. Pedimos tu sello. Ahora, Señor, en este momento, los que quieran ser sellados, ya tenemos las arras del Espíritu, pero me refiero a un sello sobre esta palabra. Que le digan al Señor: sella esto en mi corazón, séllalo, que no le olvide, que lo recuerde, que lo ore, que aprenda a tomar prioridades con lo que tú me hablas. Sella, sella, sella. Por eso decía Proverbios: átalas a tu cuello, los mandamientos, átalos a tu cuello. Aleluya. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Deja que el Señor escriba, deja que el Señor selle, porque ahora ya no es una tabla, ya el corazón no es un corazón de piedra, ahora el corazón es un corazón nuevo. Que el sello del Espíritu es un sello diferente, no es como el de los animales, es un sello que queda impregnado y nuestra alma queda impregnada de lo que Dios quiere. Aleluya, aleluya, aleluya. Con el sello del Señor, en esta mañana tu alma y la mía quedan impregnadas. Yo puedo decirte que estoy impregnado de la voluntad del Señor y le doy tantas gracias a Dios. Estoy impregnado, mi alma está impregnada, impregnada. Aleluya, aleluya, aleluya. Sella, sella, y produce el resultado del sello.